Ingeniero, Dime. yo tengo una consulta. A la hora que usted propone para calcular el peso del diafragma, la base del diafragma usted la propone, el propuesto, pero Sí. según la altura del diafragma o como... Normalmente los diafragmas no tienen mucha carga. Entonces realmente se hacen lo más pequeño posible. La verdad. Porque lo único que van a hacer es rigidizar. Entonces sí no es como proporcional a la altura, porque no es el No es la mitad. 50%. No. Ok. Ok, ¿dónde está lo que comentas? Vamos a ver, el cortante, si usó el En la perante. parte, en las primeras, el que sacamos de, ahí está arribita, ¿ve? El BU1, cortante último, Ajá. abajito, ingeniero, abajito, más abajito. Este. Ahí que tiene 85, 82. Y más abajito, donde está el B1, ahí arribita, arribita. Acá, ahí tiene A abajo, en el otro que está de ese mismo lado, abajo, abajo. B1, para sacar el azar, ingeniero, abajito. Aquí. No, ese es A1, B1, Aquí ya dije ese, de la T. Tienes toda sí. la razón. Este es de la T. Y va a bajar bastante entonces. Baja 12 barras. Es decir, que el original 13 barras es una barra más ocupada. Esa se podría colocar en el centro. Y no, pues, la verdad es que no la puedes colocar. Mm, Tendríamos que hacer una nueva distribución. Sí, porque no te cuadra con lo que teníamos. Puentes. No caben. O sea, aquí ya tenés, bueno, tenés 14 y te está pidiendo 13. Podrías dejarla en 14. Entonces podemos dejarla en 14. Podemos quitar esta de aquí y aquí dejarlo en 14. Entonces el R sobre me queda eso. Pero tendríamos que ir a corregir el R1 que escribimos arriba. Es correcto. En el D de la viga, la verdad. Entonces punto 096. Entonces aquí donde puse este, corregirlo a punto 096. Eso me cambia el A0. Y sí, pide las 14 barras. Realmente el armado quedaría solo con dos líneas. Aquí, ahí. Básicamente. Gracias, señor. Check. Ok, vamos a ver concretos pre-esforzados. Ok, ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos de preesfuerzo o concretos preesforzados. Concreto preesforzado. A grosso modo, los concretos preesforzados se pueden identificar de esta manera. Ok, tenemos una condición inicial, ¿correcto? Luego de esa condición inicial vengo y le agrego una carga axial. Esa carga axial, al no estar centrada, sino estar por debajo del eje neutro, lo que va a hacer es que me va a inducir una carga para la parte de arriba. O sea, me va a levantar la viga y generar una especie de contraflecha. Luego, cuando le colocamos la carga viene, la endereza y prácticamente la nivela. Si vemos en elementos de esfuerzo, por decirlo así, esta es la carga de preesfuerzo. Esto es la carga externa que no la tiene en ese momento y por lo tanto generamos un momento negativo. Cuando tenemos el peso propio, tenemos esto. Y el objetivo es que cuando coloquemos el momento real, o sea, el momento de carga externa, este se elimine con este y realmente la viga me quede en esfuerzo cero. ¿Entendemos el concepto? Los preesfuerzos, los concretos preesforzados se pueden dividir en
concretos pretensados y concretos postensados. ¿Ok? ¿Qué son los concretos pretensados? Vamos a ver. Los concretos pretensados normalmente son los que se fabrican en una fábrica donde podemos generar todas las condiciones habidas y por haber. Entonces, normalmente el concreto pretensado, nosotros tenemos el molde, colocamos los elementos que vamos a tensar, hay un banco, los elementos se tensan, se encofra, se funde y luego de fundido, ¿sí, Nancy? Disculpe, ingeniero, está grabando. Sí. Ok, gracias. Ok. Entonces, de nuevo, si en un banco se coloca el molde, se meten los cables o las varillas, luego se tensan, se cola el concreto, se espera que llegue a su resistencia, luego se desencofra, se liberan las tensiones y las tensiones que le hemos colocado al cable comprimen la viga, dándole el preesfuerzo. El postensado es un poco diferente. La diferencia, los concretos postensados, su diferencia reside en la palabra. Primero, se encofra, se hace todo, se dejan unas especies de ductos por donde se van a meter los cables. Bien. Entonces, básicamente el concreto se coló, se hizo toda la ingeniería. Una vez que el concreto ya está seco, o sea que ya tenga la resistencia, pues simplemente los cables se jalan y se tensan mediante un sistema. Y luego simplemente se cortan los cables ya colocándole las cuñas. Definamos cuñas. Las cuñas son esto. Cuando ya se tiene tensado, se ponen una especie de cuñitas. Estos son como daditos. Y una vez que esto se corta, el cable se mete y se aprisiona con la cuña. Y mantiene la tensión. Entonces esa es la tener un elemento pretensado y tener un elemento posttensado. Ok. Vamos a suponer que vamos a agarrar un elemento viga. Supongamos que vamos a agarrar lo que nosotros tenemos ahorita, que es 14 metros. Tenías 1 metro de alto. Y esto era nuestro elemento viga. ¿Ok? Este elemento viga tenía un soporte. ¿Ok? Y supongamos que tenemos otro soporte en el otro costado. Preliminarmente este va a ser nuestro elemento. Pero supongamos que en este punto venimos y colocamos un eje cualquiera. Importante, este es mi eje de cables, por decirlo así. Vamos a ver si se pone bien. Eje de centro de cables. Y esto es mi centro de área de la viga. O mi eje neutro, mejor. Eje neutro, que es donde los esfuerzos por flexión se hacen cero. Entonces significa que nosotros tenemos entre el eje neutro de la viga una excentricidad. ¿Ok? Lo vamos a cambiar más abajo. A este elemento vamos a venir, sea pos o sea pre, el concepto de preesfuerzo es el mismo. Entonces venimos y a este elemento le vamos a colocar una carga axial.
y a esta carga le vamos a llamar P. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Entonces, esta carga P, si nosotros hacemos la sección transversal era 0.5, 1 metro. Entonces me llevo esto y lo ponemos aquí al ladito. Y justamente esta línea me la voy a llevar para acá. Y esta línea también me la voy a llevar para allá. Ok. Si nos vamos a resistencia de materiales, ¿cómo se calculan los esfuerzos axiales en una viga o en una sección transversal? Vamos a ver si me ayuda. ¿Sí, ingeniero? ¿No, ingeniero? Ok. Como no se lo saben, nosotros simplemente vamos a trasladar la carga a su centro de área. Pero al momento de trasladar esa carga a su centro de área, porque estamos haciendo un sistema equivalente, ¿qué tengo que agregar ahí? Pues vamos a agregar un momento. Y este momento va a ser igual a la carga por la excentricidad que tenemos colocada aquí. Este valor de excentricidad. Si sigo continuando y trato de hacer mi diagrama de esfuerzos internos, significa que yo voy a tener una sumatoria de esfuerzos de esa manera. ¿Ok? Entonces, la carga que está centrada en mi centro de área o mi eje neutro me va a generar un diagrama de esfuerzos de esa manera. Y estos esfuerzos, ¿a qué son iguales? Va a ser igual a la carga sobre el área. Obtenido eso del diagrama o de dicho de la mecánica de materiales. Pero el momento también me está generando algo. Esto va a tratar de levantar generándome compresión abajo y tensiones en la parte de arriba. Importante es el eje neutro. El eje neutro tiene que estar siempre en mi centro de área, porque ahí es donde vamos a tener esfuerzos iguales a 0. Entonces, dicho de otra manera, esto me genera un esfuerzo completo en la parte de abajo de compresión. Me va a dar un esfuerzo algo así. De tracción, algo así. Y estos esfuerzos que son iguales. AMC sobre la inercia. En ese caso estaría compresión y en la parte de arriba estaría tracción. ¿Dudas hasta ahí? Esto es el concepto que se basa para calcular las, digamos, o los esfuerzos a cuales vamos a estar sometidos en una viga. Si nosotros venimos y tenemos esta viga, ahí me van a ayudar, va a tener un diagrama de cortante y va a tener diagrama de momento. Pero en este momento lo que nos interesa a nosotros es el diagrama de momento. Y vamos a tener un momento máximo. Ese momento es un momento. Ese momento para nosotros va a ser igual a W por L al cuadrado sobre 8. ¿Correcto? Si venimos y hacemos un diagrama de esfuerzos de esta viga,
¿Cómo son los diagramas de esfuerzo para esa viga? Básicamente serían de esa manera. Compresivos en la parte de arriba y tensionantes en la parte de abajo. ¿Correcto? Entonces, si eso venimos y lo sumamos acá, y se lo sumo acá arriba, yo voy a sumar los esfuerzos combinados en este elemento. Al final, el objetivo final de toda esta teoría es simplemente llegar a un valor de esfuerzo que vamos a suponer que en la parte de arriba va a ser compresivo. ¿Ok? Y en la parte de abajo, teóricamente, andaríamos buscando que fuese 0. Y haciendo que toda la sección de concreto trate de trabajar a compresión. Debido a que el concreto es muy bueno a compresión y muy malo a tensión. En este caso, el esfuerzo de acá arriba sería la suma de este más este acá arriba. Y el de acá abajo es este, porque es parejo a los lados de la sección, más este, bueno, sería más este, y restaríamos este. Vamos a definir una convención. Vamos a suponer que compresión es negativo. ¿Ok? Entonces, este esfuerzo de aquí, a este le vamos a llamar momento externo. Y este le vamos a llamar momento externo también. Entonces, el valor del esfuerzo de aquí y vamos a ponerlo acá arriba, va a ser igual a menos la carga más el momento por C sobre la inercia menos el momento externo por C sobre la inercia. En la parte de abajo tendríamos este caso sería, este también sería negativo y este tendría que ser positivo. Teóricamente este valor se busca que sea 0 o en su defecto cercano a 0. ¿Dudas hasta ahí? No, ingeniero. Cuando hablamos de cables o de sistemas de preesfuerzo, podemos visualizar algunos sistemas. Y al final, pues la idea viene siendo similar. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos una carga axial en el centro, esa carga lo único que transferir es compresión. Al poner las cargas, mi esfuerzo término, miren, tratamos de buscar que sea 0 en este punto. Luego, el que acabamos de hacer ahorita, que tenga excentricidad, me va a generar la compresión más un momento, más la carga externa, y al final tratamos de buscar que se equilibre. Y otro tipo de sistema es uno donde la excentricidad es variable. Y de esta manera me genera los mismos tipos de preesfuerzo. Vamos a ver algunos ejemplos de excentricidad variable. Por ejemplo, en este caso están fabricando una viga cuya excentricidad es variable y esto es posttensado. ¿Por qué? Porque están dejando los ductos por donde va a correr los cables para poder colocarlo. Estos son los anillos que se pueden observar de la viga. Estos son los pases que van a dejar para poder colocar los diafragmas. Entonces tenemos pases acá, tenemos pases acá, por allá y otro pase por el otro lado. ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Aquí podemos ver otra imagen de excentricidades variables. .
Vean los armados. Vean los armados, donde se colocan las excentricidades variables. Los postensados normalmente son los que tienen excentricidad variable, porque para poder hacer la curva no se puede hacer con pretensado, ya que tendríamos que lograr mantener el cable en la posición que se debe. En el postensado sí se puede. Esta como esta imagen que la acabamos de ver. Cables postensados, ahí van las varillas. Los postensados no solo se aplican a vigas, se pueden aplicar también a losas y ahorra enormemente los costos. Las ventajas del press forzado: primero, tiene una reducción del esbeltez. Al tratar de que las vigas trabajen de esta manera y buscar esfuerzos que sean cero en este punto, tratamos de reducir el peso propio de la viga y por lo tanto una reducción de la carga muerta. Con el preesfuerzo logramos librar claros más grandes y con secciones más pequeñas. Normalmente estos elementos preesforzados tienden a ser de resistencias altas, por lo tanto tienen mayor resistencia cortante. Ya no se desprecia la resistencia a tensión del concreto, se toma en cuenta. Los cables normalmente son cables de alto desempeño, estaríamos hablando de 235, 250 o 270 KSI. Vamos a buscar una curva de esfuerzo de formación. Ve y vamos a ver algo que se llaman pérdidas. Normalmente estos cables son elementos. Vamos a tratar de ver unos cables de acero. Estos son los cables que se van a emplear. Si ustedes pueden observar, los cables están compuestos por una cantidad de hilos y por lo tanto, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, esto se parece mucho a una cuerda, ¿correcto? Cuando el lazo o la cuerda está nueva y la tensan, ¿qué pasa con el lazo? Se va desgastando el lazo. Se estira. O sea, el lazo se estira. Y ese estiramiento también sucede en los cables. Entonces, normalmente uno coloca un cable y va a tener lo que se llaman pérdidas de preesfuerzo. Esas pérdidas por preesfuerzo se dividen en dos: instantáneas y a largo plazo. Ok, ¿cuáles son las pérdidas instantáneas? Y vamos a tratar de verlas ahorita. Por ejemplo, tenemos pérdidas por fricción. Vamos a tener pérdidas por deslizamiento de la cuña. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver. Cuando se les mostró la imagen que teníamos aquí, ¿ven esto? ¿Ven ese espacio o ese cono que está ahí? Sí. Muy bien. Uno lo trata de meter y lo mete a fuerza. Luego corta el cable. Pero cuando lo corta, ¿qué va a pasar? El cable se va a retraer y va a hacer que la cuña se meta y aprisione el cable. ¿Correcto? Entonces, esa pequeña deformación que se regresó es lo que conocemos como el deslizamiento de la cuña. Vamos a tener pérdidas por acomodamiento elástico. Entonces tenemos pérdidas por acomodamiento elástico y tenemos las pérdidas por deslizamiento. Y ahí tenemos las pérdidas a largo plazo. Las pérdidas de largo plazo tenemos la relajación del acero. Escurrimiento plástico y contracción.
Y esas son las pérdidas que vamos a tener que considerar al momento de hacer los cálculos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Inge, ¿y esa pérdida por acomodamiento elástico, por qué sería? Imagínate que cuando tú estiras el cable, por decirlo así, fue formado con los filamentos, ¿cierto? Pero toda materia, a excepción del agua, cuando se le aplica carga, se deforma. Entonces, cuando tú estiraste el cable o lo tensaste, tuvo que tener una deformación. ¿Me sigues? Sí. Y entonces los cables terminan por acomodarse, por decirlo así. Se acomodan, se comprimen hasta que llegan al punto donde quedan ya acomodados. Entonces vas a tener una pérdida de preesfuerzo a largo plazo por ese valor. Ah, ok. Lo que sigue es el cálculo de los preesfuerzos. Ya lamentablemente nos quedan solo 15 minutos. Entonces el día de mañana vamos a continuar con los conceptos de preesfuerzo. Y vamos a tratar de diseñar una viga preesforzada. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Yader, Presente, ingeniero. Mildred, Lloydie, Presente, ingeniero. Jonathan, Presente. Bernardo, Presente. Carla, Emi, Anderson, Emi presente aquí, mira. Juan Carlos, Presente. Kelly, Presente. Laura, Gabriela, Presente. Glendine, Cindy, Presente, ingeniero. Jerry, Lauren, Presente. Freddy, Presente, ingeniero. Luis, Presente. Daniel, Nancy, perdón. Presente. Bueno, los veo mañana si Dios permite.